las cosas cuando uno, no sé, pues pasa con los hijos, pero también creo que con las comunidades, cuando uno dice, ya han pasado 16 años, ¿cómo se va el tiempo? Que parece, como dicen, parece que fue ayer que estábamos aquí iniciando actividades. Qué bueno, como han cantado, como hemos celebrado, qué bueno ha sido el Señor. Reciban un cariñoso saludo del equipo ministerial en la iglesia La Confra en Colina Campestre y de toda la comunidad. Nos alegra mucho que estén de celebración y que sigan ministrando, sigan sirviendo al mundo con entusiasmo, con alegría. Hoy vamos a hablar del tema que la iglesia, ustedes, forman parte del futuro. Forman parte del futuro. En un mundo donde no parece, donde parece que la iglesia se ha quedado atrás o que es algo del pasado o lo que hacemos en la iglesia. Permítame orar y entregámosle este tiempo al Señor, que a todos nos edifique a través de su Santo Espíritu y de su palabra. Oremos. Señor nuestro, gracias por el obrar tuyo en esta comunidad, en cada persona. Señor, gracias por la idea de la iglesia y particularmente por plantar esta iglesia en este sector. Señor, yo sé que tú tienes mucha agenda por delante. Gracias por todos los esfuerzos, bendiciones en el pasado, pero tienes mucha agenda por delante, Señor. Ayúdanos a todos en esta mañana, a esta comunidad, a sus líderes, sus pastores, a ser edificados y a mirar la iglesia, el mundo, desde la perspectiva tuya. ¿Cuál es la importancia de esta tarea en el día de hoy? Señor, bendice a cada persona aquí con necesidades tan diferentes. Tú las conoces bien y tú eres el Dios cercano y poderoso. Y te ruego que también en medio de esas necesidades tú estés atendiendo a cada uno. En tu nombre oramos. Amén. A veces se pregunta uno, yo me pregunto como pastor, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena? Porque uno a veces mira, créanme, uno mira al mundo y dice, no, pues esto está como cada vez. Y a veces en la misma trato con las personas, inversión, a veces uno le dedica tiempo, esfuerzo, corazón a alguien y bueno, al cabo de X tiempo, por X o muchas razones, como que se apartan y uno dice, ¿valió la pena todo esto? Como iglesia sabemos que estamos para servir al mundo, pero no sé si se han dado cuenta que el mundo no necesariamente quiere ese servicio. Y a veces uno mira la situación de este mundo y dice, oiga, todo lo que se está haciendo tendrá algún sentido. Venir un domingo aquí, vi las actividades que hay con los jóvenes, en fin, caballeros, ¿vale la pena todo esto? En una sociedad donde tenemos grandes desafíos. El mundo, por ejemplo, socioeconómico, todo el gran desafío de los inmigrantes en el mundo del día de hoy es algo tremendamente grande. La ideología de género, las nuevas tecnologías, que son una bendición para una cosa, pero para otras son una tremenda amenaza. Los sociólogos dicen del día de hoy que somos la sociedad más pobre. Yo no sé cómo así. A pesar de todo lo que tenemos, toda la tecnología, somos la sociedad más pobre. Desde el punto de vista físico, lo dicen ellos, los pobres están aumentando en la tierra. Hay más pobres en el día de hoy, si contamos en número. Tal vez hay más capacidad tecnológica de atender, pero hay más pobres. Pero también somos una sociedad más pobres espiritualmente. Cuando los sociólogos estudian esto, no lo hacen desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la esperanza.
Vivimos en la sociedad con más grado de desesperanza, desesperación, podríamos decir en el día de hoy. Se ve en muchas formas. Y también somos la sociedad más pobre, hablando en toda la historia. Una pobreza que tal vez no la vemos mucho, que es o no la diagnosticamos mucho, es la pobreza relacional. Estamos más conectados que cualquier otra época en el mundo. Conectados sí, pero relacionados no. Es una época de soledad. ¿Vale la pena entonces estos esfuerzos? Es pertinente preguntarse. Después de estos 16 años, ¿hacia dónde el Señor quiere que estemos mirando, que estén mirando? ¿Por qué debemos cuidar a las personas en necesidad, a los enfermos? ¿Por qué cuidar a los pobres? ¿Por qué seguir orando con las personas afligidas? Hay varios paradigmas en el día de hoy que pretenden dar respuesta a esto. Para algunos decimos es que servimos porque nos toca, es obligación, porque así lo manda el Señor. Sí es un mandato, pero no es la principal razón. Y no sé si tú te has dado cuenta que servir por obligación, eso se cansa uno rápido, se decepciona rápido. Dentro de este mismo paradigma está, bueno, servimos entonces para sentirnos bien. Uy, ¿cuántas veces vas a servir y ni siquiera te van a dar gracias? Para mostrar a la sociedad una cara diferente de la iglesia, algunos me han dicho. Porque a veces mostramos la iglesia que es, la iglesia que no. La entidad del mundo, por lo menos el mundo nos ve así. Los cristianos evangélicos son esos que siempre a todo le dicen no. Que están en contra de todo. Entonces pues sirvamos al mundo para que mostremos la cara amable. Tal vez a veces servimos por estas razones, pero no son suficientes. Otro segundo paradigma, a veces pensamos o servimos pensando que vamos a cambiar el mundo, que vamos a resolver los problemas. Querido amigo, amiga de la Iglesia Confraternidad Ciudad Salitre, la gran mayoría de las veces no se resuelven los problemas. Pero tenemos como la ilusión de que eso ocurre. Y el pueblo cristiano del día de hoy piensa que el servicio o cambiar la sociedad es cuestión de matemáticas. Es decir, pensamos, si hay más cristianos, pues esto va a ser mejor. O a veces decimos, uy, qué bendición sería que todos los políticos fueran cristianos. Este país fuera diferente. No sé, me da no sé, creo que no va a ser así. Pensamos que es así. Que es cuestión de que si existiera suficientes recursos en la tierra, no habría pobreza. Entonces vamos a solucionar. ¿No te ha pasado las fatigas de acompañar a un hermano o una hermana enferma y su problema no se soluciona? A veces como pastor, inclusive es complicado en cierto sentido, o sea, a uno, pues, uno está orando por todos los miembros de la congregación, pero lo llaman cuando ya están en las últimas. O por lo menos yo pienso que es así. Porque yo voy y oro y eso a los 8 días ya.
Yo decía, Señor, pero qué, pues, qué pena. O sea, como, la gente espera que el pastor ore y todo salga bien, pero a los 8 días ya se van a la presencia del Señor. Dice, Señor, qué pena. Como, ¿qué estamos haciendo aquí? Pensamos que es así. La comunidad del mundo se mueve, la sociedad se mueve cuando hay una tragedia. Y uno ve que hay ese valor en el ser humano. Un invierno difícil, un tsunami. Pero no se han dado cuenta que pasa la primera tragedia, se atiende más o menos a los damnificados y viene otra. Por eso es que algunas comunidades cristianas toman la posición de decir, no, mejor aquí concentrémonos en nosotros, aquí todos bien, oremos aquí entre nosotros solitos y tengamos una linda familia. Y como me decía un papá, y yo entiendo porque mi papá me decía eso, lo mejor que puedo darle a esta sociedad son unos hijos honestos y respetuosos y que sean trabajadores. Pero en la Biblia hay otra razón que pienso proponerles en el día de hoy. Las otras razones creo que de una u otra forma tienen lugar. Pero pienso proponerles otro paradigma que en la Biblia está. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos interesa tener un mundo más justo? ¿Por qué nos interesa que la gente tenga paz interior? ¿Por qué nos interesa que la gente no tenga hambre? ¿Por qué nos interesa que las personas no sufran de problemas emocionales? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en las parábolas. Y en el evangelio que tal vez más parábolas pone es el evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar de unas que están ubicadas en Lucas, capítulo 12. Que nos advierte por qué hacemos esto. Y es un pasaje que nos ubica en el futuro. Porque, querido amigo, amiga, tú y yo, como creyentes, somos ciudadanos del futuro. Yo me imagino como en esas películas de ciencia ficción, ¿no? Que ¡pum! Allá uno va para... Nosotros somos ciudadanos de ese futuro que estamos viviendo aquí, esta realidad. Pero quisiera comentarles un poquito acerca del tiempo. Porque el tiempo, como lo manejan los judíos y el texto bíblico en el Nuevo Testamento, es diferente. Nosotros pensamos en el tiempo como solamente una cuestión lineal. Es decir, que en esta vida vivimos, tratamos de hacer lo que el Señor nos dice en determinado momento, entonces, si morimos, se acabó el tiempo y cogemos o para arriba o para la paila mocha, ¿no? Para allá. ¿Cierto? Lo vemos así. Y la gran mayoría del mundo occidental ve el tiempo así. Pero no sé si se han dado cuenta cuando han leído el Evangelio, el Señor Jesús, el apóstol Pablo dice que estamos viviendo, dice, ha llegado un nuevo tiempo, una nueva era. Con la venida del Señor Jesús, dice, ha llegado el reino de los cielos. Y entonces nosotros pensamos que todas las cosas, entonces hasta ese momento, pararon y ahora viene otro. Es decir, nosotros tenemos el concepto de decir, nosotros estamos de clase, en clase, por ejemplo, de clase de 7 a 8. Y luego viene la clase de 8 a 9. Pero no es el concepto judío, porque cuando uno mira ese tiempo así, pues no entiende muchas cosas del texto bíblico. Ni a algunos judíos les pasó eso. Porque ellos escuchaban que venía el Mesías, que el Mesías iba a cambiar esto. A propósito, ellos no pensaban que ahí algún día íbamos para al cielo, todos estar bien. No, decían, el Mesías viene aquí y va a arreglar todo esto.
Por eso entienden cómo recibieron a Jesús. Digo, si usted es el Mesías, aquí va a arreglar todo esto. Pero iba pasando el tiempo, los años, los siglos, y pues tenían dos opciones. O todo esto era carreta, o el Señor sí existe, pero no le importan las cosas que pasan acá. El Señor Jesús a esas objeciones respondió y dijo, no, yo he venido y he traído una nueva época, una nueva era. Entonces le preguntaban al Señor Jesús, entonces, ¿todo va a estar bien? Sí y no. Señor, ¿ya va a haber justicia en este mundo? Sí, en parte, pero en parte no. A ver, Señor Jesús, ¿cómo es eso? Resulta que el Señor Jesús estaba hablando, y la Biblia desde el Antiguo Testamento habla, con la llegada del Mesías se establece una nueva época que va creciendo. Y hay una otra época que ya venía, que sigue, pero ya va poco a poco perdiendo su capacidad o su poder. Por eso el Señor sí es victorioso en este momento. Pero vemos derrota y oscuridad en el otro. Tú y yo somos ciudadanos del futuro viviendo en medio de esta tensión. Es lo que los teólogos le llaman el ya, pero todavía no. Ya está todo arreglado, pero todavía no. Ya vino el Señor, ya el tiempo, ya vemos muchas cosas que el Señor muestra de su reino, pero todavía sigue la oscuridad. Es en medio de esto que se establece estas dos parábolas. Voy a leerla, ustedes la tienen, creo, allí. Dice así, Lucas 12, 35 al 48. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendiente de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sientan a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentra preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ¿estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada? Claro. Asimismo, ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos esperen. Aquí habla que nosotros somos los siervos que vamos a ser servidos. Pero hay que estar preparados. Y pregunta Pedro en el verso 41. Miren la pregunta que hace Pedro. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? No sé si ustedes se dan cuenta lo que refleja esta pregunta. Básicamente Pedro dijo, Señor, ¿me está hablando a mí o qué? Señor, esto es para quién? Señor, no la cogí. Y como siempre el Señor lo hace, siempre. Le respondió el Señor con otra parábola. Respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente
a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos los bienes. Pero ¿qué tal si el siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces los castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le da mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Aquí la parábola cambia un poquito y ya no habla de siervos, sino de mayordomos. Es decir, mira, a ustedes se les encargó una cosa. Ojo el que piensa, el Señor toda demora, entonces yo aquí fresco, sigo en las mismas, ¿no? Bueno, y es una parábola que está utilizando una figura literaria, porque algunos cuando miran la parte final de la parábola quedan horrorizados. Bueno, está usando una figura literaria que son hipérboles. Es decir, para que entiendan el sentido se exagera un poquito. O sea, el Señor está haciendo de paisa aquí. Mi papá era paisa y yo conozco cuando empezaban. Entonces, ya entiendo para dónde va. Entonces por eso él dice, y coge y los golpea, y viene el otro y te le da más duro a los desjuiciados. Pues es una forma que está diciendo, pongan atención. El Señor está diciendo en resumen, que espera que seamos como siervos, que tenemos todo listico, todo organizado para cuando llega el invitado especial. ¿Entonces no le pasa eso? Pues debe ser, si es un buen anfitrión, organiza todo y bien, todo listo para que llegue todo. Pero eso es un aspecto de expectativa, de anticipación. Pero el segundo es, viva y trabaje, o sea, usted como mayordomo, o sea, usted es un administrador, trabaje, viva como si el dueño estuviera ya aquí. La palabra que quiero que en el día de hoy, una sola, memoricen, es una sola, es anticipación, expectativa. Tú y yo estamos aquí para hacer de anticipación. ¿Cómo debemos vivir? Anticipando. Teniendo la expectativa. La iglesia está aquí en el mundo como anticipación, como expectativa de lo que viene. Vamos a ilustrarlo en varias formas. Primero, un balón de fútbol. Les confieso que no soy futbolista. No veo mucho fútbol por ahí, los partidos como dicen los claves. No veo tanto la selección porque es que uno tiene que ser medio masoquista para no sé, por lo menos en nuestra selección, ¿cierto? No sé mucho. Entonces yo pregunto, de un día entonces que me senté con uno de esos que era un tipo que es árbitro, pero sabe hartísimo de fútbol. Entonces había una cosa que me enteré hace 2 años. La clave de un buen equipo de fútbol, lo que hace un equipo de calidad, un futbolista de calidad, es anticipar. ¿Cómo así? Pues resulta que si yo soy un buen delantero y con mis otros jugadores que son delanteros,
Ellos tienen que aprender y yo tengo que aprender a anticipar. Antes, los buenos equipos, así como Millonarios, los buenos equipos. ¿Por qué ríen? Tampoco. Eso, a ver, eso. Los buenos equipos. El buen delantero, antes de que yo patee, el otro compañero ya está donde yo voy a tirar el balón. Pego, esos son los buenos equipos. Pego y el tipo ya está allá. Porque si espera que, a ver, patee y corro, no, mijito, no llega. Lo cubren, no hace nada. No, listo, ¿va dónde va a patear? ¿Cómo que va dónde va a patear? Ahí nos quedamos, no, que voy, no, para allá atrás. ¿Atrás dónde? No, ya. Ya le quitaron el balón. Como cristianos vivimos anticipando el lugar que como vamos a vivir como cuando el Señor ya venga por segunda vez. Como cuando estemos en su presencia, aquí. Yo vivo anticipando. Soy ciudadano del futuro. Yo anticipo la jugada que el Señor tiene. Yo me muevo pensando en el futuro. Tal vez el fútbol no sea lo suyo. Lo mío tampoco es. Tal vez sea el tejido. Confieso que tampoco es lo mío. No sé ni esta vaina como yo. Pero he visto a algunas personas, mayormente, eso es magia. Para mí me parece eso es magia. Eso es una belleza, como cogen dos palos de estos y unas tiras. Y eso, yo no sé cómo hacen unas cosas de muñeca ahí. ¿Usted ha visto a una mamá cuando está haciendo unos patines? Eso son las medias de los bebés, porque eso no sé cómo le llaman ahora. O un saquito para su hijo, ¿han visto? O usted tal vez ha estado en esas, ¿sí? ¿Sí ha estado? A ver, ¿cuáles son las mamitas que...? Esa. Yo las he visto. Ellas con sus agujas, con su barriguita, ¿cierto? Y ahí tejiendo ahí ¿la han visto? Y de pronto, yo tengo estilo ahí. Algo. Y de pronto empiezan a anticipar. Ay, Dianita, tienes que portarte bien. Mami está haciendo un saquito para ti. ¿Sí o no? Ay, Albertico, déjame, no te me muevas así. Porque tú vas a ser un niño muy juicioso que va a dormir toda la noche. Y ellas viven ya. Anticipan ya. Y viven como su hijo ya estuviera aquí. El cristiano, nosotros vivimos, es el papel de la iglesia, es tu papel. Vivimos como si ya estuviéramos en la presencia o vivimos el regreso del Señor. La iglesia debemos vivir así. Más que para solucionar los problemas del mundo y todo eso, que el que lo va a solucionar es otro, no va a ser la iglesia. Debemos vivir
anticipadamente, como si el Señor ya aquí estuviera. Por eso tú y yo somos ciudadanos del futuro. El cristiano tiene ese poder tremendo que no tiene ningún ser humano. Cuando decide aceptar a Jesús, no solamente conocer, sino aceptar a Jesús en su vida, el Espíritu Santo entra y le da una dimensión de eternidad y de futuro. Tú debes y puedes vivir anticipando, solo tú, ningún otro. Solo los creyentes de verdad pueden vivir en el día de hoy anticipando el futuro. En resumen, tú, yo, esta iglesia, la comunidad que servimos, ¿qué somos? Somos señales. Señales que anticipan. Es como, no sé si usted ha manejado por las carreteras de la costa, algunas de los llanos, donde es una recta y uno pasa y eso como que todo es igual, que pasa como media hora y uno dice, oiga, yo ya no pasé por aquí. Sí, o algunas carreteras por allá en los Estados Unidos, y qué más, uno maneja y, oiga, ese no era el mismo granero, ese era el mismo arbolito, y todo eso no va, ¿no? ¿Cierto? Y uno le empieza a entrar como ansiedad, ¿cierto? ¿Será? Pero de pronto ve un letrero, Cartagena, 50 kilómetros. Entonces uno acelera, sin pasar, bueno, el límite, ¿no? Entonces ya uno dice, ya ahí va. Tú y yo, esta comunidad está aquí para anticipar, para hacer señal. Eso estamos celebrando, eso hagamos eso. Esa canción es súper chévere. Estamos aquí para anticipar el futuro. Tú y yo, esta comunidad está aquí para mostrarle al mundo cómo va a ser el mundo cuando el Señor regrese. Tú y yo no edificamos el reino. Tú y yo anunciamos, o en términos de este pasaje, anticipamos el reino. Por eso, jóvenes, no coman el cuento que la gente dice, no, es que eso de la iglesia, eso es de viejitos, eso es de anticuados. La iglesia, eso es por allá de cosas del pasado, del medioevo. Ustedes, eso es anticuado, ustedes tienen que ser contemporáneos. La iglesia es algo del pasado. No es cierto. No existe ciudadano, persona más futurista, llamémosle así, comunidad, institución más futurista que la iglesia. Sí vive para anticipar el futuro. Cuando el Señor estaba entre nosotros, Él hizo muchas señales, ¿cierto? Para anticipar. Para que se solucionaran los problemas, no. De hecho, varios de los que resucitó, después murieron, entonces no. Pero el milagro es la anticipación de cómo van a ser las cosas allá con el Señor o cuando Él venga. Cuando tú aconsejas a alguien que está sufriendo una pérdida de un familiar, de un ser querido,
no estás solucionándole las cosas. Estás anticipando lo que ocurre cuando Jesús venga o esa persona esté. Donde dice la palabra que toda lágrima, que todo sufrimiento será atendido. Estás anticipando. Cuando oras y lloras con alguien, a veces uno dice, ¿para qué sirve eso? Tú estás anticipando de cómo van a ser las cosas en el cielo. Cuando le das un plato de sopa a alguien con hambre, ¿para qué sirve eso? Es una señal. Tú eres una señal. ¿Qué esperanza está delante? Eres un anticipo del día donde no habrá hambre, porque el Señor proveerá para todos. Cuando visitas a un enfermo en un hospital, pueden venir esos sentimientos de impotencia. ¿No les ha pasado? Pero si tú estás con ese enfermo, eres una señal. Estás anticipando el futuro. Cuando te sientas a animar y acompañar a un joven en sus decisiones, tal vez no cambian muchas cosas, pero estás anticipando para él futuro. La pregunta, ¿tú vives? ¿Esta comunidad vive como iglesia para anticipar el futuro? ¿Tú vives como si ya estuvieras allá? Pero no son aquí los domingos, ¿no? Esto aquí es fácil, todo aleluya y eso sí está bien. Eso sí, todos con cara de santicos, así, sí, está bien. Tu trabajo lo haces anticipando como mayordomo, lo haces anticipando como si el Señor estuviera ahí al lado. Miren, tengo un amigo, ahora es vicepresidente de una empresa, de una entidad bancaria. Cuando entró a la compañía, pues sí, a ese banco, pues creyente él empezó a atender en la parte comercial a sus clientes anticipando el futuro. O sea, él recibía a la persona que iba, por ejemplo, para un préstamo y no era como cuánto tiene, cuánto quiere, cuánto gana y todo y listo, no se puede, váyase, o algo así, no. Él se sentaba y ¿qué hace usted? No sé qué, ¿cómo está la señora? ¿Cómo va la salud? Los muchachos, ¿cómo están en el colegio? O sea, el tipo se mandaba una hora con un cliente. Y el presidente del banco se dio cuenta y dijo, mira, aquí usted tiene que atender 4 veces más clientes. Usted no está aquí ¿para qué? Pues de ese banco lo echaron. Pero entró a otro, donde está haciendo eso en la actualidad. Él no vive para solucionarle el problema de la gente. Él sirve a través de su trabajo como si el dueño de todo esto, porque es que el dueño de la plata y todo, pues ¿quién es? ¿No? El dueño estuviera ahí. Un ejemplo más sencillo de cómo se es una señal, cómo se es un anticipo. Tengo un amigo que trabaja en Juan Valdés.
Y ese tipo es una energía y todo amigable y todo eso. Mire, él llega, él cuando le entrega a uno el vasito, eso que le ponen que el nombre, que no sé qué cosa, él siempre carga un marcador. Y cada vez que puede, con frecuencia, pone en el vasito cosas como Dios te ama, que tengas un lindo día. El Señor fue a la cruz por ti. Lo que a veces dice, no me puedo, a veces no es porque no le alcanza el tiempo para poner más, ¿no? Pero él pone una cosita así. Cuando me contó eso, yo igual pensé como muchos piensan. ¿Qué le va a solucionar a la gente? O sea, que alguien va a llegar a la iglesia. Él sirve cafés, anticipando. Él es una señal. Él es una señal y está anticipando que el dueño de ese negocio está con él. Eso es diferente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo hacemos porque tenemos que ser señales al mundo de lo que viene. Somos ciudadanos del futuro y esta comunidad debe estar plantada aquí hasta que el Señor regrese como anuncio de que la esperanza es adelante. A mí me gusta la organización. Yo creo en objetivos, toda esa cosa. Pero hermanos, la iglesia no es una empresa. Uno hace cosas absurdas para el mundo. Cuando empezamos a construir el proyecto allí, que todavía no hemos terminado, en la colina, sí, hay una donacioncita ahí, pues está bien. Pastor, ¿cuánto vale su proyecto? Vale 1.500, 1.800. ¿Y cuánto tiene el banco? 300. 300. Consulté como a 5 analistas financieros y decían, no estoy llamando a los que hagan locuras, pero nosotros vivimos anticipando el futuro. Conocí un ministerio en una gran ciudad que atiende, da comida, sándwiches, juguito y todo eso a los que llaman habitantes de la calle, que están debajo de unos puentes. 3 días a la semana, como 50, es una comunidad grande, unas 50 personas, le llaman algo así como ángeles de la noche, una cosa así, van y les dan que cobijitas y todo eso. Y me invitaron a ese ministerio porque visitaba esa comunidad. Y yo miraba eso y decía, pues esta gente pues viene aquí por el sándwich, o sea, igual de greñudos, eso qué va. Y pues que les daban la cobija y que en diciembre les daban regalitos, pues ahí por eso están, no sé, eso para qué. Ahí lo vio, ¿no? ¿Que va a quitar la miseria en esa ciudad? Al terminar, fui 2 noches y estaba hablando con la directora del programa. Y le dije con mucho respeto, eso que se las da uno ahí de, ¿no? Hermana, usted, pues yo veo que es tan lindo todo lo que hacen. ¿Usted no puede invertir la plata o mejorcito? Pues eso no tiene ningún resultado. Lo que me responde me pateó así como el Señor lo patea a uno, ¿no? Así como dice aquí, a golpes. Juan Carlos, no sé si da resultado.
pero a mí me resultó. Hace 5 años yo estaba en el lugar de ellos. Y algún día el Señor hizo algo en mí. Y ahora estoy aquí. ¿Para qué hacemos lo que hacemos en una comunidad? ¿Para sentirnos bien? Para que el mundo cambie eso, se encarga otro. Tú y yo estamos aquí para hacer señales, anticipos de lo que viene. Nosotros no edificamos el reino lo edifica otro. Tú y yo somos testimonio. Testificamos, anticipamos. Querido amigo, amiga, cuando mañana salgas a trabajar o esta tarde ya con los tuyos, en tu familia, tú eres la señal del futuro que está puesta allí para vivir anticipadamente. Y créame que no es fácil. Por eso el Señor les dijo, mira a estos muchachos discípulos, ustedes son del futuro. Tú no eres de esta época. ¿Ahora entienden esas palabras? Ustedes no son de esta época. Ustedes son del futuro. Esta iglesia no está para solucionarle el problema a esta comunidad de este sector de la ciudad. Pero cada vez que atiendan una necesidad, sea la que sea, ustedes son señal, anticipo de la venida del reino de los cielos. Por eso las comunidades cristianas no atienden las necesidades como cualquier otro. Las atienden como ciudadanos del futuro. ¿Vives tú o vas a vivir los próximos 16 años de esta comunidad? Anticipando. En el día de hoy me preocupa que los miembros de las iglesias son miembros consumidores. Por eso consumen consejería aquí, consumen prédica acá. Tú y yo no estamos así. Pues, el mundo es el consumidor. Tú y yo estamos aquí para servir al mundo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha querido. Yo a veces también, mirándome mi propia vida, digo, Señor, usted no puede inventar otra cosa, estrategia mejor. Pero creo que le ha funcionado hasta ahora. Tú y yo somos ciudadanos del futuro. Señales al mundo. Anticipos. Cuando ores y veas milagros, ese es un maravilloso anticipo de lo que el Señor va a hacer, como es Él en el futuro. Por eso no miramos tanto hacia atrás, por eso la muerte no los limita, pero sí nos señala el futuro. Vamos a orar. Necesitamos tener esa perspectiva. Iglesia Ciudad Salitre, tengan esa perspectiva. Ustedes están aquí para hacer señal de este mundo. Anticipo de cómo será esto cuando el Señor regrese. Y por lo que he escuchado, viene pronto. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad, por
porque eres el dueño de la historia, del mundo, porque no eres el Dios que dejó al mundo a la deriva. Eres el Dios que en Jesús rescató a la humanidad. En Jesús inauguraste una nueva época, inauguraste el futuro. Y has permitido que la iglesia durante los siglos sean esos anticipos, y cada creyente sea anticipo en cada generación de lo que viene. Señor, no sabemos si en esta vas a venir, pero te pedimos que vengas pronto. Y mientras vienes, que seamos los ciudadanos, los padres, madres, hijos, trabajadores, que estemos anticipando el futuro. Señor, tu reino lo construyes tú. Nosotros vivimos como si ya estuvieras aquí. Señor, danos la fe, la confianza, el valor. Se necesita ser valiente para vivir anticipadamente el futuro. Señor, derrama tu Santo Espíritu en esta comunidad, en cada uno de sus hijos, para que sepan vivir anticipadamente. Cada contacto, cada visita, cada palabra, cada trabajo, en fin, todo inunda nuestros días con ese futuro, con esa forma de vivir. Sirvamos y administremos como si el dueño de la casa ya está aquí. Te lo rogamos y te lo pedimos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.